Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Bueno, mi nombre es Luciana Giotto, soy de ATAC Argentina, de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que es un espacio que se conformó ya hace 3 años en el marco del gobierno de Mauricio Macri, que entendió que había que poner el foco sobre los temas de liberalización comercial, por lo cual el trabajo de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC tiene un vínculo directo con el espacio que se conformó después contra el G20. De hecho, me parece que para entender la lucha contra el G20 hay que ir también a la lucha contra la OMC, a la cumbre de la OMC del año 2017, porque ahí es cuando se gesta, se conforma el espacio de articulación más amplio, que es el que después permite una entrada al año 2018 y el trabajo contra G20 de una manera mucho más ordenada, probablemente mucho más estructurada, ya con ideas más claras de quiénes son los sectores aliados, ¿no? Entonces, todo el trabajo del año 2018 en contra del G20 tiene un trabajo previo que es la cumbre de los pueblos contra la OMC, donde ya algunos de los grupos empezaron a conformar, por ejemplo el Foro Feminista contra el G20, que tiene ese origen. Lo interesante del proceso de organización contra el G20 es que fue un espacio probablemente muy amplio en su conformación. Es una articulación que desde el principio de año, ya nosotros empezamos a organizarnos en febrero del 2018, o sea, ya unos 9 meses antes de que llegara la cumbre, que en Argentina es mucho tiempo de organización, 9 meses para algo de este tipo, y lo que nosotros hicimos fue tratar de armar un espacio amplio que convocara a todos los sectores de diferentes, incluso filiaciones políticas, pero tanto el movimiento sindical, muchos grupos de lo que es el viejo movimiento piquetero, algunos de los grupos más nuevos, como por ejemplo estos sujetos del Foro Feminista, que hacen este vínculo entre la lucha de las mujeres y una búsqueda más específica de lucha de géneros con el tema del modelo económico global, ¿no? Eso también se sumaron otros grupos como partidos políticos, se sumaron algunos grupos, incluso dentro del movimiento sindical, que no son los grupos que generalmente se hablan entre ellos. Así que fue interesante ver cómo en ese variopinto, en ese grupo tan diverso, se generó un espacio que entendió en primer lugar, y probablemente en los primeros meses de organización, y esto me parece importante resaltar, hacia el mes de mayo hubo un acuerdo muy fuerte de que había que tener en Buenos Aires una movilización conjunta, unitaria, en contra del G20. O sea, eso fue muy importante porque fue lo que marcó un momento en el cual hubo un acuerdo de que todos teníamos que hacer una sola marcha contra el G20, que en Argentina, en un contexto de probablemente quizás fragmentación del campo popular, fue importante ese momento de acuerdo, ¿no? Y no solamente en ese momento también, en mayo, no solamente un acuerdo de movilizarnos juntos dentro de la Argentina, sino también se sumaron organizaciones de carácter regional y también algunas organizaciones ya desde otros países, como incluso de países europeos, donde se vio la necesidad de mostrar que la resistencia contra el G20 en Argentina no era solamente un tema argentino, sino que estábamos hablando de una movilización que implica un debate contra el neoliberalismo que se estaba instalando en la región, en toda América Latina, y también una mirada sobre una crítica global mucho más amplia con respecto a qué es lo que trae el G20 como política, ¿no? Entonces, eso ya para mayo se constituyó como un espacio de articulación de cara a armar una marcha conjunta, y en la segunda parte del año, ya más cerca de la cumbre, se conformó la convergencia en contra del G20, en contra del FMI, vinculando el G20 con el rol del FMI en un contexto de endeudamiento muy fuerte en Argentina, lo cual fue fácil políticamente de explicar por qué vinculábamos G20 con FMI. Y por otro lado, ahí se planteó con más fuerza el armado de una cumbre de los pueblos que tuvo lugar los 2 días previos a la llegada de los líderes a Buenos Aires.
Y ahí en ese, digamos, dentro de esa confluencia de la asamblea, vos considerás, primero dos cosas, cuáles serían sus fortalezas, sus debilidades, y también pensando en cuál fue el resultado de eso, si lo considerás un éxito, si no, cuál es el balance que vos hacés y hace la asamblea Mejor Sin TLC Sí. en este proceso. Nuestro objetivo probablemente al armar la Cumbre de los Pueblos, es decir, la movilización era más clara. El objetivo de la movilización era mostrar, al igual que en otros países, que en Argentina también se decía no al G20, que nosotros éramos parte de esa resistencia global. Y el objetivo era tener una movilización lo más grande posible en un contexto muy complejo, ¿no? Porque en un contexto donde en el mes anterior a la llegada del G20 se planteó un escenario de lo que podríamos decir una especie de represión preventiva, ¿no? Es decir, ya desde el Ministerio de Seguridad se sostuvo la idea de que iba a haber infiltrados en las marchas, de que no se iba a dejar marchar de una manera normal. Se planteó también esta idea de que había grupos anarquistas que iban a intentar meter bombas en el marco de la cumbre de líderes. Finalmente la marcha pasó por un lugar muy cercano donde estaban los líderes, porque el día que nosotros hicimos la movilización pasábamos solamente a 7 cuadras donde estaban reunidos los líderes en esta gala en el Teatro Colón, ¿no? O sea que el contexto también era un contexto muy complejo en términos de organización. De hecho, la movilización podría haber sido mucho más grande, pero nosotros calculamos que unas 50.000 personas, que igualmente fue grande, en este contexto en el cual hubo muchísimo control y muchísimo aparato de militarización y aparato de seguridad desplegado en las calles de Buenos Aires, ¿no? O sea que eso fue un contexto también muy complejo en ese sentido, que hubo que lidiar con eso en los últimos meses, especialmente de organización. O sea que eso podría ser uno de los puntos negativos, tal vez, que podemos encontrar en la organización. Ahora bien, el armado de la Cumbre de los Pueblos podemos encontrar que fue un momento también muy interesante, porque el objetivo era plantear entonces no solo el rechazo al G20, sino también plantear que hay un trabajo con alternativas populares, sociales, feministas, ecologistas, ambientalistas, es decir, con una mirada de los derechos humanos, derechos laborales, derechos medioambientales amplia, que está planteando que las políticas de liberalización y desregulación que trae el G20 no sirven, que ya están mostrando que no sirven, es decir, ya tenemos una historia de ver que los resultados vienen siendo nefastos. En América Latina, por ejemplo, los últimos 30 años con políticas neoliberales muestran que eso no funciona. Sin embargo, lo que se nos presenta es las mismas recetas, y lo que se planteaba con la Cumbre de los Pueblos es decir, bueno, no sirve eso, necesitamos otro tipo de políticas que tengan que ver con estas alternativas, que tienen que ver con el momento de crisis climática que estamos viviendo y que requieren una acción popular mucho más fuerte. Entonces la Cumbre de los Pueblos, con un día de debates en foros, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tuvo el objetivo de avanzar en esos debates. Ahí conectamos con la Cumbre de los Pueblos contra la OMC el año anterior, que sin duda hubo un insumo muy fuerte, muy interesante, ese proceso bianual, podríamos decir, de 2 años de la Asamblea. Y finalmente terminamos nuestra Cumbre de los Pueblos en la calle, en la Plaza de los Dos Congresos, con un espacio tomando la calle en realidad, ¿no? O sea, lo que se hizo fue tomar la calle, que también fue una negociación muy fuerte con el Ministerio de Seguridad porque no nos querían dar el espacio, pero logramos instalar carpas, darle una visibilidad, dar una visibilidad pública con la existencia además de medios de comunicación de todo el mundo que estaban cubriendo el G20 y que cubrieron nuestra Cumbre de los Pueblos, mostrando entonces que no era solamente una cuestión de rechazo, de ir a pegarse con la policía, digamos, en un momento de movilización, sino que lo que estaba haciendo gran parte del movimiento social, político, sindical argentino era sentarse a discutir y a plantear la necesidad de discutir alternativas en un contexto regional muy adverso, ¿no? Ahí vos nombraste una cosa que interesante, no es ir a pegarse solamente con la policía, y te lo vinculo y te lo pregunto. Se habló mucho de la violencia de Hamburgo, se habló mucho del impacto que tuvo esa gran movilización contra el G20, eso de alguna forma cambió la política en Alemania. ¿Cuál es el lugar de la violencia? ¿Cuál fue ese debate en este marco? Bueno, ¿cuáles son los puentes que vos podés plantear? Sí. La movilización contra el G20 de Hamburgo tuvo una característica quizás muy alemana, es decir, una forma que tiene que ver cómo se ha desarrollado el movimiento social en Alemania. Nosotros tuvimos la suerte de poder estar presentes en Hamburgo, ver cómo era el proceso de movilización y la respuesta policial, que es muy distinta a la forma en la cual se moviliza la sociedad argentina, latinoamericana en general diría, pero también argentina en particular. Es decir,
Un elemento importante ahí para resaltar por qué se estaba encarando la movilización de una manera diferente es que, por ejemplo, uno de los referentes en las conferencias de prensa en el armado hacia la movilización era Adolfo Pérez Esquivel, que es el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y se sumó a eso también la presencia muy fuerte de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con un discurso donde se le planteaba al gobierno argentino que el objetivo no era ir a pegarse con la policía, el objetivo en ningún momento fue ir a quebrar la barricada, porque se sabía que la barricada implicaba un enorme aparato de militarización. Nosotros sabemos la cantidad de dinero que gastó el gobierno argentino para actualizar, modernizar su aparato represivo, desde la compra de aviones, de la compra de radares, hasta la compra de balas, de escopetas, de chalecos antibalas, cascos, todo el sistema que necesita la policía para operar de manera mucho más eficaz, digamos, ¿no? Y ir a pegarse contra la policía hubiese sido prácticamente un suicidio en ese contexto. Entonces lo que se trató de mostrar era que el objetivo de la movilización era una movilización que quería dar un discurso político fuerte, es decir, mostrar el rechazo al G20, pero de ninguna manera era ir a tirar la barricada porque eso hubiese implicado probablemente directamente la violencia concreta contra nuestros compañeros, compañeras, que estamos en una situación mucho más desventajada porque simplemente íbamos a una movilización, no íbamos a generar un espacio de guerra, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, y también entendiendo que ese contexto hubiese podido claramente ser un contexto en el cual murieran compañeros o compañeras, ¿no? Digamos, en la sociedad alemana probablemente hubiese sido mucho más escandaloso un escenario en el cual hubiera algún asesinado en la violencia política. En Argentina venimos de una historia en la cual la policía puede, sin ninguna duda, tener casos de gatillo fácil o casos de violencia excesiva en un contexto de represión y donde estaban los presidentes a poquitas cuadras de donde nosotros estábamos manifestando, ¿no? Entonces yo creo que es distinta la forma en la cual se da la movilización en cada uno de los países, no va a ser igual. De hecho hay países donde es mucho más difícil llevar adelante una movilización en contra del G20. Estoy pensando en varios de los países miembros del G20, Arabia Saudita, China, Turquía, ¿no? Son países donde es mucho más difícil manifestarse y donde hay muchísimo más control autoritario por parte del Estado. Nosotros por lo menos pudimos finalmente desarrollar la movilización en un contexto donde realmente tengo que decir que había un contexto de miedo incluso de los activistas porque no se sabía qué podía pasar. O sea, estaba habiendo un nivel probablemente desmedido para los últimos años de control policial de las calles y de la zona. Entonces, ya de por sí la movilización fue exitosa en ese sentido, en que se mostró que podíamos manifestarnos sin que se requiriera la violencia policial para frenar la movilización. Eso creo que tuvo un componente bastante exitoso. Te pregunto entonces por la otra parte, la frase anterior que vos decías, hablamos de la violencia, ¿qué considerás que son los aportes de esta confluencia y de esta asamblea para la política argentina y para el contexto actual de la política argentina frente a una elección trascendental? Sí, hay que pensar que ya la movilización contra el G20, todo el proceso G20 se dio en un contexto de año previo al año electoral que estamos teniendo en este momento en Argentina, donde la fragmentación, digamos, de los movimientos sociales en la Argentina, teniendo en cuenta que, por ejemplo, existen todavía 5 centrales sindicales, muestran que es muy difícil quizás moverse con algunos temas conjuntos, ¿no? Algunos temas que reúnan y no que dividan, elegir los temas que juntan y no que dividen. En ese sentido me parece que el efecto de la movilización contra el G20 tuvo una entrada a lo que es este año, y lo que nos deja es un año donde se avanzó en la ruptura de algunos espacios de fragmentación del movimiento argentino. No diría que logra la unidad, porque eso me parece mucho, pero sí lo que se está marcando es que hay puntos de acuerdo en los que no se puede permitir en la política argentina, como ser el problema de la deuda que nos deja y que, bueno, el G20 muestra que hay una política que en realidad promueve el endeudamiento, porque el rol fuerte que tiene el FMI dentro del G20, entonces el eje puesto en la deuda externa y lo que para el movimiento popular implica decir no se puede permitir que se siga avanzando con el endeudamiento de la sociedad, por un lado, genera ciertos marcos de confluencia para lo que es el resto, digamos, o hacia futuro, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cómo lidias con el problema de la deuda externa? Este año ese escenario es el escenario que más
puede ser que haya dejado como un saldo favorable la lucha contra el G20, ¿no? Que es ese rechazo al endeudamiento. Ahora bien, en otros puntos es mucho más difícil porque la política nacional, ahí sí es difícil, la política nacional en Argentina está cruzada por otros debates que no tienen que ver con la política internacional. Entonces eso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la resistencia global no va a permear este año en el contexto electoral, me parece. De ninguna manera, te diría. Entonces, creo que sí, el saldo positivo es el rechazo al endeudamiento. Eso sí me parece que podríamos plantearlo. Y bueno, te hago la última pregunta, al menos de las que tenía acá. ¿Vos qué considerás, o que lo nombraste un poco recién, pero qué avisorás para el futuro de digamos, de esos espacios de confluencia? ¿Qué te parece que puede llegar a suceder en el futuro? Sí. Yo lo que creo es que el saldo que nos deja la movilización contra el G20 o el momento, yo le pondría como el momento en torno a las cumbres OMC y G20 en Argentina, porque esto es un proceso más largo, no creo que se pueda plantear solamente como el momento del G20, creo que tiene una incidencia interesante, que es que en el caso de Argentina, primero para plantearlo en el foco en Argentina, probablemente la movilización contra OMC y contra G20 de estos últimos años fueron probablemente los momentos de resistencia global más fuerte en el país desde el no al ALCA. Es decir, donde los temas globales permearon de una manera mucho más directa en los debates políticos nacionales. La Argentina tiene la característica de que si uno habla con cualquier persona, generalmente les dice que los problemas que suceden en la Argentina parece que solo sucedieran acá. No hay una mirada global desde el movimiento social argentino. Parece que solo sucediera acá o en todo caso en la región, ¿no? Pero no se entiende como problemas sistémicos. El momento de la resistencia contra el ALCA, hace ya 15 años, fue un momento de resistencia global interesante. Este otro momento, OMC-G20, deja ese saldo, deja el saldo de un salto interesante en cómo hemos vinculado en el movimiento social en Argentina la lucha global con la lucha local. Es decir, los problemas que se sienten en los barrios, que se sienten en las localidades, en las ciudades, en los problemas que podríamos decir los problemas chicos, nosotros hicimos el trabajo de decir esto se vincula con los problemas más globales que están hoy sintiéndose no solamente en tu barrio, sino que es un proceso mucho más generalizado que tiene que ver con cómo se desarrolló el capitalismo en los últimos años. Entonces, eso me parece que es un saldo muy positivo que ha dejado estos momentos que nosotros no los elegimos, no elegimos que llegaran a las cumbres y sin embargo pudimos politizar esos momentos, mostrar la resistencia nacional en el marco de una resistencia global mucho más amplia. Creo que eso es un saldo muy positivo y creo que lo vamos a ir sintiendo en los próximos años también. Además, también la constitución de articulaciones que no se estaban dando, o sea, es otro elemento muy interesante, porque la resistencia global permite la articulación en torno a ciertos puntos que en otro marco, en un contexto más de política nacional, no se darían probablemente. Pienso en el Foro Feminista contra el Libre Comercio, que lo que hizo fue articular sectores muy diversos de la política nacional en torno a la problemática de cómo la liberalización comercial y la deuda impactan sobre la vida de las mujeres y sobre las comunidades trans, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos puntos de contacto entre la resistencia global, la resistencia local, y eso es un saldo que nos queda positivo para adelante. Y la última, al menos de mi parte, ¿hay posibilidad para el país o para la región de romper con los acuerdos saldados por este gobierno, pensando en un próximo gobierno de octubre? ¿En qué sentido? ¿Los acuerdos? ¿Cuáles acuerdos? No, digamos, acuerdos con el FMI, los acuerdos generados dentro, pueden ser tratados de libre comercio, pero los acuerdos de esta vuelta al mundo, digamos, ¿hay una posibilidad o es...? Esa es una pregunta deprimente, en realidad. No, porque, a ver, sí habría que pensar, me parece que algunos de los cambios que se están dando a nivel continental ahora, no solo en Argentina, se pueden llegar a volver estructurales. Es decir, el avance en los últimos años de ciertas políticas que son un retroceso en términos de derechos sociales, derechos políticos para algunos sectores sociales específicamente, como por ejemplo eso, el matrimonio igualitario o los sectores, por ejemplo, más desprotegidos en términos de acceso al alimento, acceso a la salud, acceso a la vivienda, están teniendo un impacto muy fuerte ahora en Argentina. Lo que estamos viendo es que ahí se está imponiendo la globalización en Argentina con Macri. Es decir, todo lo que es la política de austeridad que están viviendo en otras partes se ha impuesto
estos últimos 4 años en la Argentina. En ese sentido, me parece que para poder revertir algunas de esas políticas o algunos de esos acuerdos que se están haciendo, se requiere, sí, en realidad una construcción mucho más de base que ponga las alternativas políticas, la construcción de otras formas de economía por sobre las formas que se hacen a través del Estado-Nación, que tenga que ver con insertar en las cadenas globales de valor, por ejemplo, ¿no? Porque hoy de la única alternativa que se habla es cómo atraer más inversiones o cómo insertarlas en las cadenas de valor a través de bajar esencialmente los salarios, a través de reducir las capacidades que tienen los trabajadores de derechos históricamente adquiridas a través de las luchas sindicales, y que hoy, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las negociaciones de Tratado de Libre Comercio que se están desarrollando, están trayendo las reglas globales al interior de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y no solo la Argentina, porque en la región también se está avanzando con negociaciones que antes no estaban, incluso el Tratado Transpacífico, que se va a terminar ratificando en varios de los países de América Latina y que implica un avance muy fuerte de, por ejemplo, reglas directamente vinculadas a los nuevos temas de la globalización. Eso va a ser muy difícil de revertir, habría que ver, para eso se requiere sin duda volver a generar en la región una nueva articulación social, política, sindical, de movimientos de todo tipo. En la región también implica movimiento campesino, movimiento indígena, que ponga en el centro la cuestión de la liberalización, ¿no? Así como se hizo en la época de la campaña contra el ALCA, hoy requerirías una nueva articulación fuerte con todos estos sectores que ponga en discusión lo que hoy se está avanzando de manera tan violenta en todos los países del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? A través de todos estos acuerdos internacionales que están firmando. Entonces sí sería muy importante que avancemos de vuelta en pensar una articulación continental que pueda dar fuerza a las luchas locales, si no es muy difícil tener algo visible. Somos una cantidad de pececitos en una marea muy grande que viene ahora como marea roja, ¿no? Como una marea claramente adversa para los movimientos populares. La llegada del G20 en el 2018 sin duda está vinculado con un momento en la región. Es decir, nosotros por más de que desde la Asamblea, no el G20, planteamos cuál era el contexto argentino para que llegara el G20, interesante es ver que desde otras organizaciones en otros países se planteó como necesario regionalizar la llegada del G20, es decir, no que fuera un problema argentino, no era un problema de los argentinos la llegada del G20, más allá que fuera Macri el que lo traía al territorio nacional. ¿Eso por qué? Porque lo que se estaba viendo es que la llegada del G20 tiene un impacto muy directo sobre otros países, aún si no son miembros del G20, estamos pensando, cosas que pasaron en el G20 en Argentina, en el marco del G20 en Argentina se firmó el nuevo NAFTA, por ejemplo, ¿no? El NAFTA 2.0 o el UMSCA, o TIMEX, como depende del país donde se le pone ese nombre, que es el acuerdo que viene a reemplazar el acuerdo del NAFTA. Es decir, pasaron cosas que tienen efectos en otros países también, porque en términos de, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los acuerdos que se logran entre los presidentes, el espacio G20 tiene un impacto sobre reducir los estándares laborales, tributarios, medioambientales en toda la región, ¿sí? O sea, no solamente en la Argentina. Entonces, eso fue interesante de ver cómo desde otros países se entendió la importancia de la llegada del G20 y por qué es lo que está pasando. O sea, lo que vemos es que lo que ha sucedido en los últimos años es más allá de que hubo un momento en la región, en América Latina, podríamos llamarlo de moratoria, un momento de revisión de algunos de los acuerdos, tratados incluso, por ejemplo los tratados de inversión que fueron puestos en cuestión en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, lo que vemos en los años que siguen es una vuelta de los países a la discusión de los tratados de libre comercio, nuevo formato de tratados de inversión. Entonces lo que nos encontramos es que en este momento toda la región está metida nuevamente en ver cómo entra al mundo, esta idea de entrar al mundo, volver al mundo, o de cómo se vincula con el capitalismo global. Eso se está haciendo a partir de principalmente la reprimarización de las economías, incluso con el rol de China en la región, ¿no? O sea, nuestros países se han dedicado a vender materias primas en los últimos por lo menos 7 años, que eso hace también que se desestructuren, desarticulen sistemas productivos vinculados más a la industrialización de los distintos países, y que hace que también tenga un impacto directo sobre aumento de desempleo y también
tiene un empuje muy fuerte, o sea, empuja directamente los índices más adversos en términos sociales. Por ejemplo, vuelve a crecer en América Latina el analfabetismo, vuelve a crecer la muerte materna, vuelven a crecer todos los índices que tienen que ver con más bien una situación social y económica compleja, porque muchos sectores quedan directamente en la calle, son afectados por esta nueva inserción de la región en la economía global, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que lo interesante es ver que ahí la llegada del G20 tuvo un impacto regional y así es como nosotros estamos tratando de ver que las próximas cumbres que se realicen en la región sean también regionalizadas y no un problema de cada uno de los países, sino que también se entienda como que estas cumbres llegan a bajar estándares generales y que lo que terminan realizando es, en realidad, es afectar la vida de todas las poblaciones de la región y no solamente del país que recibe la cumbre. Me parece bárbaro que la gente se exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Oz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común: